Aleluya, amén, amén, amén. Qué gusto estar en casa, iglesia. ¿Habrá alguien contento esta noche? Nosotros en familia estamos de manteles largos. Mi suegra cumple años hoy, por eso no veo a mi esposa aquí. Como buena hija anda celebrando el cumpleaños de su mamá. ¿Sí? No creo que no es importante para ella la iglesia ni estar aquí, pero ¿cuántos sabemos que honrar a mamá es importante? Y aunque mi suegra no me está viendo ahorita, pero a lo mejor me va a ver después: suegra, la amo, feliz cumpleaños. Ahí luego le mando su regalo. Pero estamos listos para la palabra, amén. Es que soy su yerno favorito. Mi concuño no lo sabe, pero tampoco está aquí ahorita, así es que no pasa nada. Pamba al que le chismé, está mi sobrino. Pero qué gusto estar en casa, iglesia. Estamos listos para la palabra. Este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, llevo semanas, decimos por ahí, masticándolo, ¿verdad? Ahí comiendo y comiendo y comiendo. De hecho, yo pensé que era una oportunidad para incluso comenzar alguna de nuestras reuniones, porque vaya conmigo de una vez al libro de Juan capítulo 4 para irnos entendiendo un poquito. Quiero empezar simplemente compartiendo un versículo, y en esta historia que vemos tan marcada en el capítulo 4 del libro de Juan, quiero que el Espíritu Santo nos revele algunas cosas para poder entender los tiempos que estamos viviendo y lo que el Señor quiere y anhela en su corazón para nosotros. Dice el capítulo 4 de Juan, verso 24: pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y ese es el título de este mensaje esta noche: en espíritu y en verdad. Pues esta historia usted la debe conocer, se nos han predicado algunas ocasiones acerca de ella, de cómo Jesús, dice la palabra en el capítulo 3, que estaba junto con Juan bautizando a muchas personas, y que incluso Jesús llegó a bautizar en ese momento a más personas que Juan, aunque en realidad eran sus discípulos los que estaban llevando a cabo los bautismos. Y en ese capítulo 3 incluso los discípulos de Juan le empiezan a cuestionar, ¿verdad? ¿Cómo es que Jesús está bautizando más que nosotros cuando ese es nuestro trabajo, cuando eso es lo que hacemos? Y Juan, con todo su amor y con todo su corazón, dijo: Él es mayor que yo. A eso he venido, a prepararle el camino. Y si Él está haciendo ese trabajo, yo me gozo de que Él lo esté haciendo. Y toda esta situación en este momento de la historia empieza a causar controversia entre las personas, puesto que Jesús, como dice la escritura, bautizaba más personas que Juan. Y al darse cuenta, los fariseos comienzan a hablar, y Jesús toma una decisión de salir de Judea y volver a Galilea. Y en ese trayecto hay dos opciones para llegar a ese punto al que quiere llegar Jesús. Uno de ellos es rodeando la zona de Samaria, pero la otra justo es pasando por ese lugar. Y en ese tiempo nos enseña la escritura en este capítulo que los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí, que había algunas controversias, algunas diferencias, y una de las más marcadas es que ambos tenían una referencia de dónde se necesitaba o dónde se debía adorar a Dios. Los samaritanos decían que en su tierra, los judíos que en Jerusalén. Pero quiero llegar hasta allá en un momento más, porque hay cosas muy interesantes que suceden en este lapso de tiempo, en este trayecto de tiempo, y en unas cuantas horas suceden cosas maravillosas. Dice la palabra que Jesús pasó porque le era necesario por Samaria. En esta historia vemos como el que narra el discípulo amado Juan, que así mismo se hizo llamar el amado, ¿verdad? Está narrando esta historia de cómo dejaron Judea, van hacia Galilea, y a propósito Jesús, con un plan en su corazón, decide ir por el lugar donde aparentemente no son bienvenidos. Y al llegar a las tierras de los samaritanos, se encuentra él de pronto, como a eso del mediodía, en una aldea llamada Sicar. Y en ese lugar, a las afueras de esa aldea, hay un pozo que Jacob les había dejado por heredad. Y hay muchas cosas que se van ligando entre esto, que no tengo tiempo de poderme meter un poco más a fondo, porque quiero llegar a un punto específico. Pero
Todo está sucediendo en este contexto. Todo esto que le comento, toda esta historia está sucediendo justo porque Jesús tenía un plan. Al llegar a esa zona de Sicar y llegar a este pozo que Jacob había dado en heredad a sus descendientes, dice que Jesús llegó ahí, se sentó y que sus discípulos se fueron a conseguir qué comer. Ya era la hora de la comida, ya era el mediodía, todos tenían hambre, habían caminado alrededor de algunas 3-4 horas para llegar a este punto, a este lugar. Dejan a Jesús y de repente una mujer de esa zona llega a sacar agua del pozo. La historia paralela habla que las mujeres iban por la mañana temprano a sacar el agua para sus hogares, para sus quehaceres, pero esta mujer está yendo a la hora del mediodía, donde no hay otra persona más que ella, y empieza a llamar la atención todo esto. Pero acuérdese, en espíritu y en verdad. Llega esta mujer y Jesús le dice: mujer, dame de beber. La mujer lo voltea a ver, lo reconoce como judío y le dije: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí, mujer samaritana, que te dé de beber? Cuando ambos sabemos que no hay una relación entre nosotros, cuando no estamos de acuerdo, cuando no hay cordialidad, cuando no hay amistad, cuando simplemente no nos podemos ni ver. De repente Jesús le contesta y dice: ay, mujer, si tú supieras el don o lo que yo te podría dar a ti, si tan solo me hicieras caso, si tan solo escucharas mi voz. Y eso captó la atención de esta mujer. Y quiero llegar a este punto en esta interacción de Jesús con esta mujer, porque son dos personas muy particulares. Una, el Mesías, el Redentor, el Salvador del mundo, quien a través de su vida vendría el sacrificio del derramamiento de su sangre para el perdón de pecados de toda la humanidad y el regalo de la vida eterna. Y otra muy diferente, una mujer, para empezar, que no ha tenido una buena vida, que no es bienvenida en su pueblo. Entre las demás mujeres no quieren tener nada que ver con ella, por eso sale a mediodía por el agua, con una vida muy difícil, con una incluso reputación complicada, y está Jesús, el Salvador del mundo, platicando con esta mujer. Y Jesús es el primero que pide. Jesús es el primero que dice: dame de beber. Y la historia, como le digo, es bien interesante, es muy padre, puedo ponerle en esa expresión, porque nos deja ver el corazón de Jesús para la humanidad. Jesús pudo haber planeado sabiendo a quién se podía encontrar en ese lugar, y pudo haber dicho: vámonos más temprano, vámonos más tarde. Pero dijo: no, salieron, y justo en ese momento se encontró con esta mujer. Y la historia nos sigue contando. Si tan solo supieras, le dijo Jesús, el regalo que Dios tiene para ti, con quien hablas. Tú le pedirías o me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Y esas palabras captaron la atención de la mujer. Le dices: pero Señor, le contesta, usted no tiene ni soga ni un balde. En el verso 11 le dijo ella: y este pozo es muy profundo, ¿de dónde va a sacar esa agua viva? Además, fíjese bien lo que dice el verso 12. Además, ¿acaso se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Le pregunta la mujer a Jesús esto. Y yo hago una pausa aquí, porque esta mujer ya ha sido captada con la atención para Jesús y está escuchando las palabras que está diciendo Jesús. Y yo no sé si a usted le suena familiar, pero cuando usted y yo comenzamos a escuchar la palabra de Dios, algo captó nuestra atención, algo conquistó nuestra voluntad y empezamos a prestar oído. Y empezamos a escuchar acerca de este Jesús, quien hoy se está encontrando con una mujer que no tenía un futuro, que tenía un futuro incierto, que no tenía a lo mejor de qué echar mano, que no era bienvenida, que no quería nadie que ver con ella nada, no tenía amigas. A lo mejor hasta la familia le había dejado. Y de repente la mujer le dice: dame de esa agua para que ya no tenga sed. Yo no sé de ti, pero hoy yo tengo sed. Pero para que Jesús me dé esa agua, yo necesito entender un par de cosas.
Y la primera cosa que necesito entender es que es su voluntad darme de beber. Lo primero que como hijos e hijas de Dios que hemos conocido al Salvador del mundo, que hemos escuchado su mensaje, que hemos abrazado a la palabra, lo primero que necesitamos entender es que es su voluntad amarnos y saciar esa sed que hay dentro de nosotros. Que hemos vivido a lo mejor tiempos difíciles, que hemos tenido temporadas complicadas, que la vida pasada ni siquiera queremos recordarla. Pero Jesús hoy está delante de nosotros. Y como en aquel momento está delante de un pozo, como tú y yo estamos delante de pozos en esta casa, y que han sido palabras habladas y profetizadas para nosotros, de lo que hay aquí para la gente, no solamente para ti, para mí. Esa mujer estaba acostumbrada a ir a ese pozo, conocía incluso la profundidad, le acaba de preguntar a Jesús: ¿y cómo quieres sacarla? El pozo está muy hondo y no traes ni una cuerda ni una cubeta para sacarla. ¿Cómo es posible que quieres pensar en poder sacarla? Esa mujer estaba acostumbrada a ir a ese pozo. Tal vez como tú y yo estamos acostumbrados a venir a esta casa y sacar agua, pero para nada más saciar temporalmente nuestra sed. Esa mujer, incluso con una vida difícil, de ningún tipo de relación a su alrededor, más que la de un hombre que ni siquiera era su esposo, porque Jesús le preguntó o le dijo: ve y háblale a tu esposo. Y la mujer que le contestó: no tengo marido. Jesús le contestó: bien has dicho, porque has tenido 5 y con el que vives ni siquiera lo es. Pero lo primero que brincó en el corazón de esa mujer es: dame de esa agua para que ya no tenga yo sed y no tenga que venir a sacar a este pozo. Porque me pesa tanto tener que venir a sacar agua a este pozo, porque no puedo venir cuando vienen las demás mujeres, puesto que nadie quiere una relación conmigo. Estoy teniendo una vida tan complicada, estoy teniendo una vida tan difícil, y aún así tengo esta sed que no se me acaba. Aún así estoy pasando por una temporada donde necesito una respuesta. Y me encanta Jesús, porque pacientemente le escucha, pacientemente espera en lo que esa mujer tiene que decir. Y quiero llegar a un punto. Corre rápido el tiempo, Señor. Un punto en el que en realidad el corazón de Dios se muestra tan bondadoso para esa mujer. Cuando tenemos encuentros con Jesús, empiezan a brotar preguntas en nuestro interior, como la de esa mujer: ¿acaso eres tú mayor que nuestro antepasado Jacob? ¿Quién eres tú, Jesús? ¿Quién eres tú que estás delante de mí, me está diciendo tales cosas? Porque hay un eco en tus palabras que están taladrando en mi corazón en esta hora, en la hora más complicada de mi vida, en el momento más difícil, donde aún así tengo que seguir con mi rutina, donde aún así tengo que seguir con mi vida. ¿Quién eres tú, hombre, que estás delante de mí hablándome tales cosas y me estás ofreciendo algo que ni siquiera sé, ni siquiera imagino que pueda ser posible para mí? La primera respuesta de Jesús no fue: yo soy mayor que Jacob. Esa no fue su primera respuesta. La primera respuesta de Jesús fue: todo el que bebiere de esta agua pronto volverá a tener sed. Y en el verso 14 dice las siguientes palabras nuestro Señor: pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte. No simplemente es la cantidad que necesitas ahorita. Jesús no está pensando solamente en saciar tu sed temporal, la que estás pasando ahorita, porque le dice a esta mujer: todo el que bebiere de esta agua, de este pozo, aunque sea profundo y aunque lo tengas que sacar con trabajo, pronto volverás a tener sed. Pero del agua que yo te daré, del agua que yo te puedo dar, el que la bebiere no volverá a tener sed jamás, puesto que esa agua se convierte en manantiales, dice la escritura que Jesús le dijo a esa mujer.
¿Alguna vez ha visto un manantial usted? El famoso ojito, ¿verdad? Los ojos de agua donde está brotando el agua. Dice, esa agua se convierte en manantiales, en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Y yo me puse a pensar y a meditar, ok, Señor, yo entiendo. Tú no estás pensando solamente en saciar nuestra sed que tenemos ahorita, tú estás pensando en el futuro, y lo que tú nos das es suficiente y se puede convertir y se convierte en algo que en nosotros producirá vez tras vez, momento tras momento que necesitemos, esas aguas que necesitamos para calmar esta sed. Dije, pero ¿de qué se trata todo esto? Mira, y esto me empezó a volar la cabeza. Recuerda, estamos hablando en espíritu y en verdad. El primer verso es: Dios es espíritu y todos los que le adoren debemos adorarle en espíritu y en verdad. Y estos manantiales que brotan de nosotros una y otra vez saciarán esa sed, de manera que no volvamos a tener sed jamás. Pero mira, cuando yo le preguntaba al Espíritu Santo, ¿y por qué tienes que causar que esa agua se convierta en un manantial? Tu palabra dice que nosotros nos podemos acercar a ti confiadamente, a tu trono de gracia, de donde obtendremos auxilio, donde obtendremos oportuno socorro, donde podemos ir a pedirte por gracia todo lo que tú tienes para nosotros. Y por un momento yo llegué a pensar en mi naturaleza. ¿Ya no quieres que te pida? Se me ha bombardeado tanto tiempo. Soy hijo y puedo pedir lo que sea. Las ventanas de los cielos se me van a abrir y van a derramar bendición hasta que sobre y abunde. Y si yo me pongo de acuerdo con otra persona sobre cualquier cosa, tu palabra dice que tú me la das. Y estoy platicando con Jesús y con el Espíritu Santo, y de repente llega una paz a mi corazón y una voz a mi oído me dice: es que la sed que provoca esta agua es de adorarme, es de tener comunión conmigo. Y tú no tienes que pedirme que yo venga a tener comunión contigo, porque yo cada vez estoy esperando que tú te acerques a mí. ¿Sabe qué significa eso? Que desde antes de que usted abra sus ojos por la mañana, el Espíritu Santo ya está ahí en su recámara con usted, listo para escuchar su voz, listo para hacer planes juntos, listo para decirle que lo amo, listo para decirle: ok, Señor, ¿y a dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? Y cuando la voz del Espíritu Santo me dice eso, mira, fue una impresión aquí tan fuerte en mi pecho. Ahora, no me malentienda, esa sed de adorarle no es de levantar manos y empezarle a cantar, porque la adoración no es solamente eso. Y le voy a decir por qué. ¿Se acuerda que le comenté que alguien me regaló un Nuevo Testamento traducido directamente del hebreo? Le voy a leer lo que dice esa palabra. El Código Real se llama ese libro. Dice: pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed nunca, sino que el agua que le daré será en él una fuente de aguas que salte a borbotones para vida eterna. Brincamos hasta el verso 20 y esta traducción directo del hebreo al español dice lo siguiente: así que díganme, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que en Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte Gerizim donde adoraron nuestros antepasados? Nuestros padres sirvieron al Eterno, dice en el verso 21. Nuestros antepasados sirvieron al Eterno. Las traducciones que usted y yo conocemos dice adoraron. ¿Sí me sigue?
Nuestra adoración no es solamente levantar nuestras manos y empezar a cantar cantos suavecitos, que es lo que hasta hoy usted y yo hemos entendido. La traducción literal del hebreo al español dice sirvieron. Necesitamos servir al Señor. Necesitamos servir al Señor. Nuestros antepasados, nuestros padres sirvieron al Eterno en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén o Jerusalén es el lugar donde debemos servirle. Y continúa Jesús diciéndole a esta mujer: a ver, es que ustedes tienen que entender algo. Ustedes adoran lo que no conocen. Si usted sigue la lectura en esa historia, ustedes adoran lo que no saben, lo que no conocen. Pero nosotros sí sabemos y sí conocemos, puesto que la salvación proviene de Jerusalén. Ahora imagínense el contexto de esta historia. Esta mujer tan tribulada, tan difícil de vida, se está topando con la verdad, se está topando con el camino, se está topando con la vida, puesto Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. A lo mejor es la menos indicada de esa ciudad para hablar con Jesús, pero Jesús te está revelando a sí mismo, a la que el resto la puede considerar con la menos indicada. A alguien le estoy hablando. ¿Sabe qué? Yo era el menos indicado. Y la voluntad y el corazón de Jesús es que yo lo conozca. Y aparte de conocerlo, que yo le sirva. Me encantó el mensaje de la pastora Lina. ¿A quién te vas a llevar al cielo contigo? ¿A quién nos vamos a llevar al cielo con nosotros? ¿Quiere adorar al Señor? No nada más es con Marcos Witt, ni con Jorge Tenorio, ni con Alan Peralta, ni con la alabanza y adoración de palabra de vida. Es sirviéndole a Él. Es sirviéndole a Él. En algún momento de la historia, y no tengo tiempo para regresarme, pero en algún momento de la historia la mujer comenzó a tratar de argumentar con Jesús, hasta el punto que llegó: ¿acaso usted es un profeta? Porque estamos esperando al Mesías, le dijo la mujer. Y por si usted no lo había notado, esta es la primera ocasión en que Jesús de su propia voz se revela a alguien como tal, como el Mesías. ¿Sabe qué fue lo que sucedió en ese instante? Esa mujer dejó ese cántaro que llevaba y salió corriendo hacia la ciudad. ¿Sabe a qué fue? A servir a Jesús. Porque Jesús tenía un plan. Para Jesús no era posible que los samaritanos y los judíos no se entendieran. Él tenía la verdad y quería traerla a los samaritanos. ¿Saben qué, muchachos? ¿Saben qué, pueblo de Samaria? Entiendan de una vez. No se trata si se alaba o si se adora o si se sirve en este monte o en Jerusalén. Lo importante es que viene una hora, dice la escritura en el verso, si no me equivoco, 23. Viene una hora, y de hecho ya ha llegado, donde no importa dónde se va a servir o a adorar a Dios. Lo que importa es que aquellos que le adoren y le sirvan lo hagan en espíritu y en verdad. Pastor, ¿y qué significa en espíritu y en verdad? Del mismo Código Real le voy a leer lo siguiente. Versos 23 y 24. Pero viene la hora y ya ha llegado, cuando los verdaderos servidores servirán al Padre con la motivación correcta y de acuerdo a la Torá. Ahora, entiendo que dice de acuerdo a la Torá porque era lo que estaba a disposición de ellos.
No había un Nuevo Testamento, Jesús seguía vivo. El pacto de la gracia se estaba mostrando apenas para ellos. Ellos se llevaban su vida tras una ley, unas reglas, ¿sí? Y estaban incluidas en esto que se conoce como la Torá o la Biblia de aquel tiempo, ¿sí? Cuando los servidores lo harán con la motivación correcta y de acuerdo a lo que dice la Escritura. Eso es en espíritu y en verdad. Pregunto, ¿por qué adora usted a Dios? Porque viene y levanta sus manos. Vamos a llegar, como dijo el pastor una vez, cuando en la India tuvo que ayudar a una persona, a una muchacha a ser libre de demonios. Y era la primera vez que se enfrentaba con eso. En su boca lo escuchamos todos. Dios tuvo que descender al nivel de fe que él tenía para poder ayudar a esa chica. De esta misma manera Dios va a descender al nivel que tú y yo tengamos de entendimiento de cómo adorarlo. Pero ese entendimiento se va enriqueciendo cada vez que la palabra es revelada para nosotros. ¿Me explico? Mientras más conocimiento, más revelación, mejor entendimiento de cómo llevar a cabo las cosas. Por eso es que siempre nos están diciendo: lean la palabra, estudien la palabra, conozcan a Cristo, lean Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Marcos, Lucas, Juan, Mateo, Lucas, Juan, Mateo, Marcos, y así, hasta que nos entre al entendimiento lo que Él desea de nosotros. Jesús, insisto, a lo mejor le está diciendo a la persona menos adecuada o menos correcta, pero se está revelando a la persona que más tiene sed en su vida. En este momento Jesús se está revelando a la persona que más sed tiene en su vida. Esa sed también significa hartazgo, de ya no querer tener una vida igual, de querer ser aceptada en la sociedad, incluso perdonada, que ya no le señalen. Jesús mismo le dijo a aquella mujer que agarraron, además la mujer estaba en el acto de adulterio, ¿verdad? ¿Dónde están todos los que te acusaban? Que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Sí me sigue? Pero probablemente en ese lugar ella era la persona con más sed, y al ser la persona con más sed obtuvo la mejor revelación. ¿Sabe qué causó eso? Dejó su cántaro, corrió la ciudad y fue directo a hablar con los hombres de la ciudad. Al decir la palabra los hombres de la ciudad, significa los que mandaban ahí, los que dictaban lo que se iba a hacer, probablemente los que más la señalaban. Pero ¿sabe cómo llegó esa mujer? Con las palabras correctas. Vengan y conozcan al hombre que me dijo todo de mí sin conocerme. En otras palabras, vengan y conozcan al que es capaz de transformar todo lo que ustedes creen de mí con solo su palabra. Conociéndole, ¿usted qué piensa? ¿Que le iban a hacer caso? Esta mujer está loca, ya se le fue la cuerda. Pero ¿qué fue lo que pasó? Le hicieron caso. Y el plan que Jesús tenía para ese pueblo se llevó a cabo, porque salieron los hombres y lo recibieron junto con sus discípulos, y se quedó ahí 2 días. ¿Se imagina todo lo que Jesús les pudo haber dicho en 2 días? ¿Se imaginan todo el amor que fue revelado a ese pueblo de samaritanos? Del amor propio, desde el amor propio, desde la persona que es el amor, que no tiene que convencernos. La pieza del rompecabezas que viene a completarnos, que llega con el agua correcta a saciar la sed que puede ser añeja y que nos está matando, y provocar aún después de eso que un manantial brote en nosotros,
una cosa le aseguro, y aunque no lo dice la historia, esa mujer fue tan bendecida que toda su vida tuvo que haber sido cambiada. La menos indicada fue la que llevó el mensaje más importante. Mensaje de salvación, de libertad, de amor, de aceptación. De alguien que no la conocía, pero que tenía un plan para ese día. Porque a tales el Padre busca para que le sirvan. Dios es espíritu, verso 24. Y los que le sirven en espíritu y según la Torah deben servirle. Fíjese lo que dice la traducción literal, desde el idioma que fue escrita la palabra. Deben servirle. No hay una opción. No tenemos una opción. Debemos servirle. Los que tradujeron las otras versiones al español, es necesario que le adoren. Y nos da una idea, pero cuando la palabra llega más clara a nuestra vida y a nuestro entendimiento, hay luz que nos revela lo que como hijos debemos hacer. Y pues es que usted es pastor. No toda la vida lo fui. Es más, yo le he dicho, yo no le pedí a Dios tal cosa. Pero ahora entiendo. Ahora entiendo. Y cuando yo leía y leía y leía y buscaba traducciones diferentes para tratar de entender un poco más lo que Jesús está tratando de decirnos aquí y revelar desde su corazón, yo no podía nada más que decir: Señor, perdóname. Porque muchas veces no te he servido con la motivación correcta. Porque muchas veces no te he adorado con la motivación correcta. Ahora, pastor, me está diciendo que deseche todo con lo que he crecido y todo lo que... No. Porque no se trata de eso. Al ir más profundo, lo único y el principal propósito es entender mejor lo que debemos hacer, lo que está en nosotros hacer. ¿Se imagina el corazón de esa mujer que se encontró con Jesús? ¿Se imagina en realidad lo que pasó en su vida? No en su cabeza, porque le aseguro que a la mujer no le entendía lo que estaba diciendo Jesús. Ella nada más escuchó: no vas a volver a tener sed jamás. Pues deme de esa agua para que no tenga que venir a sacarla. Pero en su interior, en su verdadero yo, algo estaba diciendo: ponle atención, escucha bien lo que está diciendo ese hombre. Le llevó a hacer preguntas: usted es mayor que Jacob, oiga, usted debe ser un profeta. Y yo entiendo que nuestro pueblo está esperando que venga el Mesías, el que nos va a salvar, el que nos va a redimir. Y entonces las palabras más poderosas en ese momento salieron de la boca de Jesús: yo soy el Mesías. Si Jesús se le apareciera hoy a tener una conversación así físicamente, ¿qué pasaría? No sea romántico para decirme: ay, yo es que disfrutaría tanto ese tiempo. Híjole, es que lo que he estado orando por tanto tiempo, he querido conocer a Jesús. Si se le aparece Jesús, le tiemblan las piernas y todo lo demás. Y lo primero que va a hacer es caer al piso de rodillas y decirle: perdóname Jesús, perdóname Jesús, perdóname. Eso es lo que realmente pasaría. Pero esta mujer alcanzó a escuchar el corazón de Jesús. Y no solamente lo escuchó, abrazó su mensaje e hizo lo que ni siquiera se le pidió. Eso me lo acaba de decir el Espíritu Santo. En verdad, hizo lo que ni siquiera se le pidió. Corrió a contarle a todos acerca de él. Corrió a contarle a todos acerca de él. Y se fue con los primeros que le iban a negar escucharla, porque sabía que lo que traía era poderoso. A lo mejor tus vecinos no te quieren ni escuchar, pero lo que tú cargas es poderoso.
Y no solamente va a quebrar su orgullo ni lo que tengan en contra de ti tal vez. Va a capturar su atención y van a correr a los pies de Cristo. Y le van a abrir la puerta de su casa al Salvador, al Redentor de la humanidad. A través de a lo mejor la persona menos indicada. ¿Y me sigues? Que tenga oídos para oír, que oiga. Que los que servimos, adoramos a Dios, debemos hacerlo en espíritu y en verdad.